La presentación que preparamos para este momento intentará compartir algunas reflexiones generales construidas a partir de la experiencia que fuimos transitando en el trabajo como integrantes de equipos en nuestra dirección. Les proponemos pensar juntas, pensar juntos, como dice la filmina, los vínculos relacionales en el escenario escolar, y para ello tomamos algunas cuestiones que nos parece importante atender, cuestiones que queremos prestarle atención cuando pretendemos construir condiciones institucionales para que todas y todos podamos habitar la escuela, ¿no? En este sentido, ustedes ven el nombre de esta presentación y nos interesa particularmente reflexionar sobre la idea de escenario escolar, ¿no? Esa palabra, esa frase, esa construcción que utilizamos. Y nos interesa decir en este sentido que la escuela ocupa un lugar simbólico que va más allá del espacio físico que delimita el adentro y el afuera del edificio escolar, ¿no? Pensamos desde la dirección en clave de escenario escolar extendido, ya que la intervención de nuestras estructuras territoriales abarca todas las situaciones que afectan o impactan sobre las trayectorias educativas de las y de los estudiantes y también sobre las comunidades escolares. Un hecho que irrumpe en la escuela representa una foto, una instantánea de una situación. Ahora, si esa situación somos capaces de pensarla en clave de escena, lo que leemos es justamente el proceso, lo que leemos son las relaciones que le dieron lugar, ¿no? Y contextualizar, reconocer el contexto y las relaciones es lo que le da sentido y lo que le da organización a una situación. Es justamente ese sentido otorgado el que nos permite o nos posibilita diseñar una estrategia de intervención ajustada, ¿no? Si seguimos con la otra filmina, a nosotras y a nosotros nos gustaría comenzar con un fragmento de Cristina Corea, de Ignacio Leucowicz. Espero que lo puedan ir leyendo. Y en ese fragmento nos interesa especialmente hacernos algunas preguntas, compartirlas a partir de esta condición de perplejidad, ¿no?, que se menciona en el mismo. ¿Qué es lo que nos deja perplejas? ¿Qué es lo que nos deja perplejos a las adultas, a los adultos, en el encuentro con las infancias y con las juventudes en la escuela? ¿Con qué cuestiones se relacionan las incomodidades que en ciertas ocasiones sentimos, que en ciertas ocasiones experimentamos, ¿no? ¿Y qué es lo que permanece, lo que opera como filtro en nuestras miradas que nos hace esperar encontrarnos con ciertos modos de ser niñas, de ser niños, de ser jóvenes? Y para nosotras y nosotros es fundamental que desde nuestro puesto de trabajo en la escuela seamos capaces justamente de preguntarnos si tenemos la capacidad de construir intervenciones sobre la base de la incertidumbre y también si son la incertidumbre y la perplejidad condiciones de pensamiento constitutivas de la subjetividad contemporánea. Si hablamos de vínculos, es importante que reflexionemos en torno a la convivencia y la pensemos justamente como un proceso relacional. Las personas, como ustedes bien saben, se vinculan a sociedades y a épocas determinadas, donde las biografías individuales están imbricadas en las estructuras sociales y, por supuesto, en procesos sociohistóricos. Y no es posible concebir la existencia individual
Independientemente de la existencia social, y las trayectorias educativas son escindibles de las trayectorias sociales de los sujetos, ¿no? Así como pensamos la convivencia en clave relacional, también pensamos del mismo modo el conflicto. Creemos, para poder explicar la conflictividad, para poder explicar el conflicto, se entiende que el conflicto tiene que ver con las diferencias. Tiene que ver con las diferencias culturales, sociales, étnicas, de género, generacionales. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la diferencia no es la que causa el conflicto, sino justamente la negación de la misma. Y es de esto, de esta situación, que resulta el estado de conflictividad cuasi permanente en el escenario escolar, ¿no? Por ello, es importante decir, afirmar, aseverar una vez más que la conflictividad no es ajena a la escuela, sino que siempre se expresa en ella. El conflicto es inherente a las relaciones sociales, por lo tanto no es un obstáculo para el trabajo, sino que puede constituir una oportunidad pedagógica también. La responsabilidad de la adulta, del adulto en una situación educativa en este sentido tiene una clara relación con el ejercicio de la autoridad pedagógica, entendida como la autoridad construida justamente a partir del diálogo, a partir del reconocimiento de ese otro, de esa otra, y desde una simetría necesaria de reconocer entre las personas adultas y las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que posibilita también asumir una posición de responsabilidad y una posición de cuidado. También podríamos hablar de las distintas expresiones de la cuestión social en la escuela. Que la experiencia social que portan los sujetos es una fuente inagotable de riqueza, que claramente cuando es reconocida promueve la construcción de alternativas y permite trascender lo que es producido como existente. Si nosotras y nosotros pensamos, digamos, cuáles son los universales implícitos en la institución escuela, claramente aparecen a la vista, ¿no? Hombre-mujer, naturaleza-cultura, homosexual-heterosexual, blanco-negro, entre tantos otros que podríamos nombrar. Si seguimos con la siguiente filmina, para nosotras es importante hacer este planteo, reflexionar respecto de este modo de mirar la realidad, porque hay mucho que queda por afuera de esto, que se presenta como totalidad y como resultado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, mucha de la experiencia de las y de los estudiantes queda por fuera de lo institucional. Y aquí, lo educativo frecuentemente queda subsumido a lo escolar, ¿no? Cuando en realidad es mucho más amplio. Pensemos que los procesos educativos se dan durante toda la vida de los sujetos y cada una y cada uno de nosotras, de nosotros, aprendemos todo el tiempo y la escuela es un recorte de eso, representa solamente un recorte. Mucho de lo que no existe en nuestra sociedad es producido activamente como no existente. Y por eso la trampa mayor para nosotros es reducir la realidad a lo que existe. Se produce como ausente mucha realidad que podría estar presente. Y la sociología de las ausencias es un procedimiento transgresivo, una sociología insurgente para intentar que lo que no existe, para intentar mostrar que lo que no existe es producido activamente como no existente, como una alternativa no creíble, como una alternativa descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo. El conflicto aparece en tanto hay experiencias sociales no reconocidas, en tanto hay identidades negadas que pelean de diferentes maneras por ser nombradas, por ser visibilizadas. También se producen ausencias cuando naturalizamos las diferencias y esas diferencias en realidad lo que ocultan son jerarquías de las cuales la clasificación racial, la clasificación étnica
la sexual son hoy las más persistentes. Si seguimos con la siguiente filmina, entonces también produce subjetividades: el ignorante, el residual, el inferior, el local o particular, el improductivo. Y en la siguiente filmina nos animamos a pensar cuándo y cómo se expresa esto en la escuela, ¿no? Se expresa en quien sostiene conocimientos populares, pero no los comparte en el escenario escolar porque no son valorados. Se sostiene en el estudiante o en la estudiante que queda fuera, entre comillas, ¿no? El residual, la que tantas veces o el que tantas veces como orientadores sociales vamos a buscar, porque todo el tiempo pareciera que la escuela no es un lugar para todas, para todos, que se expresa en el que no aprende, entre comillas, por supuesto, y es colocado en un lugar de inferioridad, la o el que se convierte en el caso, la o el que no produce lo esperable en términos escolares, aunque produzca, entonces ahí aparece el improductivo. Entonces, si las ausencias son producidas, ¿cuánto queda afuera? ¿Cuánto no ingresa a la escuela porque es producido y reproducido como no existente? ¿Cuánto queda invisibilizado? Todo ello es lo que se constituye, a nuestro criterio, como experiencia social desperdiciada. Lo que hoy se expresa cristalizado en tanto escenario debe ser problematizado, debe ser desnaturalizado, desde una mirada que reconozca los sujetos con los que trabajamos, que reconozca sus prácticas, que reconozca sus saberes, que reconozca sus cosmovisiones. Y hacer, por supuesto, que lo que está ausente esté presente para que esas experiencias que ya existen, pero son invisibles o no creíbles, estén disponibles. O sea, transformar los objetos ausentes en objetos presentes. Este conjunto de ideas un poco sueltas que intentamos organizar estableciendo algunas relaciones nos permite ingresar en un tema importante para las y los orientadores y orientadoras sociales, pero también para los equipos de orientación escolar, y es cómo pensamos la intervención. Seguimos con la siguiente filmina. Nosotras y nosotros entendemos que la intervención del trabajador, del orientador social en este caso, desde la afirmación que la misma se construye en el marco del acuerdo con los otros puestos de trabajo que integran el equipo, debe poder considerar primariamente esta mirada crítica hacia los universales implícitos en las instituciones educativas para poder reconocer la otredad y darle lugar y nombre en la institución educativa. Cada intervención produce efectos concretos en la vida de los sujetos con los que trabajamos, ¿no? Y allí reside justamente la cuestión de la ética, esa pregunta que necesariamente debe atravesar nuestra práctica, de por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el impacto de ello en la vida de las personas. Cuando no podemos respondernos esa pregunta, necesariamente tenemos que poder revisar la estrategia de intervención. Mantener la capacidad de asombro frente a la realidad. Entender que ella me habla si le pregunto. Pregunta siempre fundada en un lugar teórico. Y también impedir que su respuesta sea siempre la misma. Que existe una tensión ineradicable entre conocimiento y acción, que los compromisos se juegan en lo pequeño tanto como en lo grande, que no existen verdades absolutas como tampoco el solo fragmento, la sola particularidad, que más que un deber ser hay un estamos siendo plural. Diaria, mantener una entrevista, puede ser una rutina o pensar que en cada una de esas actividades las caras van a nacer cuando las mires. Caras, cuerpos que esperan de nosotros alguna respuesta. Esa puede ser la diferencia. Gracias.